Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos episodio de Tangente Podcast, edición cultural, que son a veces mis favoritas porque uno se cansa un poco de la coyuntura. Entonces hoy venimos a hablar de algo totalmente diferente. Hoy tenemos varios temas muy interesantes preparados para ustedes, así que gracias por sintonizarnos. Hoy estamos con Lucy Rodríguez. Hola. Y tenemos un invitado muy especial, alguien que queríamos que viniera hace muchísimo tiempo. Yo personalmente lo había invitado varias veces y hasta hoy se pudo, así que estoy muy contento que esté acá. Tenemos a Mateo Echeverría. ¿Qué tal? Hola. Lo que pasa es que soy un poco tímido, pero aquí estamos. Nos vamos a ir soltando poco a poco. Así es. Y antes de empezar la conversación, vamos a hacer un par de recordatorios. El primero, vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Kemic.com. Kemic se escribe con K al principio y K al final. Y es una librería digital, aprovechando que hoy vamos a hablar de libros, como ya pueden ver ahí, Mateo tiene sus libros, yo tengo mi libro. Pueden ir a buscar sus libros en Kemic.com, donde hay una gran variedad para elegir, y también pues no solo venden libros, venden otro montón de cosas. Es como un Amazon Chapín. Venden electrónicos, comida para mascotas, cosas para bebés. O sea, se pueden aventurar ahí a ver qué encuentran en Kemic.com. Y también quería recordarles que pueden suscribirse, o mejor si lo hacen, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. La vez pasada en Twitter alguien nos recordó que también estamos en Apple Podcasts, así que si esa es la plataforma que usan, también nos encuentran ahí. Y que nos sigan en redes sociales, porque ahí anunciamos cuándo vamos a hacer eventos en vivo o cuándo va a haber programas especiales. También colocamos clips de las diferentes entrevistas por si se las pierden, o de los diferentes programas, así que síganos. Nos encanta leer sus comentarios, nos encanta tomar sus sugerencias, y muchos podrán decir que de los comentarios que han dejado hemos tomado sugerencias para hacer programas, así que los leemos y nos encanta acompañarlos. Y ahora sí, si quieres, empecemos. Buenísimo, pues ya les spoilé un poco, Lucy, de qué va el tangente cultural del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de literatura, pero vamos a hacerlo un poco más específico. Yo siempre lo digo, tal vez él ya está cansado de escucharlo, pero nunca he recibido una mala recomendación literaria de Mateo. Todo lo que él me recomienda me gusta, así que saquen sus cuadernos y apunten todos los libros que él les diga y luego los van a buscar a Kemic para comprarlos. Hoy vamos a hablar de literatura, pero específicamente vamos a hablar de diarios. Antes de empezar, yo venía con una noticia literaria que quería compartirles. El año pasado recuerdo que hablamos de esto y compartí la noticia cuando estábamos en la radio, como fíjese que, porque el año pasado ganó este premio un escritor que me gusta bastante, Mircea Cartarescu. Estoy hablando del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2023. Este año se lo dieron a la poeta mexicana Coral Bracho. Es una poeta nacida en los 50s en México, que es considerada una de las principales poetas de la literatura actual mexicana. Así que, pues nada, ha sido galardonada con este premio. Se lo van a dar el 25 de noviembre, cuando se celebre la Phil de Guadalajara, que es una de las grandes ferias de literatura del mundo y sobre todo en nuestro continente. Entonces, pues nada, esa noticia quería compartirles. Yo no la he leído, no sé si la conocen, pero nada, ahora voy a ir a leerla inmediatamente después de esto, a ver si tienen algún libro de ella en Kemic. Si no, pues por ahí lo conseguiremos. Pero de lo que queríamos hablar el día de hoy es de diarios. Mateo tiene un club de lectura dedicado a los diarios, al diario como objeto literario. Mateo, ¿en qué consiste el club de lectura? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué han leído? Sí, si les parece bien, antes de empezar con el club de lectura, me gustaría, no sé si es un poco impertinente de mi parte, ya que soy primera vez que visito, pero me gustaría como que devolverles a ustedes las preguntas. Empecemos a hablar de diarios, y quizá no lo hagamos específicamente antes de establecer si es un diario literario o no. Hablemos de nuestros propios diarios, si es que tenemos diarios. Claro. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Hace cuánto tiempo los llevamos? ¿Qué tipo de anotaciones hacemos? Es decir, pensemos. Y me gustaría que pensáramos incluso si mentimos en nuestros diarios. La palabra no sería mentir, ¿sí? Pero tomamos licencia. Sí, licencias o transformaciones, cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestra relación con el diario? ¿Por qué lo llevamos? ¿Cómo nos ha ayudado? Y luego, si quieren, vamos llevándolo al plano literario.
Ajá. En mi caso sí ha habido una evolución. Creo que conforme yo fui creciendo como persona, la figura del diario fue cambiando. Digamos, de jovencita, mis diarios eran más como uno mira los diarios que lleva la gente en la tele, ¿no? Como que si tú miras series o películas o qué sé yo y ves que en la tele dicen querido diario, ya sabes. Y sobre todo siendo niña, ¿no? Que parte de los productos que te venden como niña son esos diarios que tienen un candadito de corazón con su, no sé, lapicero de brillantina y qué sé yo. Entonces, esos fueron mis primeros diarios. Incluso tenía uno que me regalaron de Harry Potter. Entonces, donde yo hacía como mi fanfiction de que yo iba a Hogwarts y demás, y esas cosas. Entonces, al principio, pues, todo un ejercicio muy inmaduro, imitando la tele o lo que sea, contando lo que fuera que hubiera de drama para una niña preadolescente y demás. Luego, más adelante, el siguiente diario que tuve fue cuando me picó el empezar a escribir. Digamos, yo quería escribir columnas, cuentos cortos y otras cosas. Y entonces ahí escribía como pequeñas observaciones. A mí siempre me gustó mucho observar a la gente. Entonces trataba de transcribir conversaciones que escuchaba en cafés o conversaciones que escuchaba en el comedor de mi casa. Porque siempre hubo conversación en el comedor de mi casa. O historias que escuchaba de mis abuelas, bueno, de mi abuela y de mi abuelo. O historias que escuchaba, no sé, cosas que observaba en el mundo que me rodeaba y conversaciones que oía, como notando las diferentes voces que hay a tu alrededor. Luego, en mi caso, tomó un valor mucho más práctico el llevar un diario. Hacía un ejercicio que se llama Morning Pages, donde todas las mañanas pues intentas llenar, dicen 5 hojas, pero realmente yo nunca he llegado a llenar 5 hojas, pero ajá, tratas de vaciar toda esa nube que hay en tus pensamientos y ponerlas en tangible y luego reflexionar como, bueno, ¿qué hice bien, qué hice mal? Ah, ese es otro tipo de diario que ya había olvidado. Sí. Como mi crianza Opus Dei, ¿no? Todas las noches ponía como qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que mejorar, como un examen de conciencia, ¿no? Y ese era un tipo de diario que llevé en algún tiempo. Pero ajá, volviendo ya a la adultez, ese fue otro tipo de diario que he llevado y que hasta el día de hoy llevo, que son esas morning pages que todas las mañanas trato como de ordenar mi cabeza para que fluir en el día no sea tan difícil. Y luego el año pasado llevé un curso de escritura creativa. Y ahí nos sugirieron llevar un diario con prompts literarios. Entonces los profesores te mandaban un prompt. ¿Cómo se dice prompt en español? Sí, como, no sé, una línea inicial. O ajá, como una idea, un concepto, una línea inicial o un punto de vista, suponete. Sí. Y entonces cada día, a partir de ese prompt, escribía algo y ese algún día quisiera regresar y ver qué se puede rescatar y pulir de ahí. Pero ajá, en mi caso ha habido una evolución de diferentes estilos de diario. A veces era la pregunta de cuando me muera, ¿qué van a encontrar de mí? Ya sabes. Como que decís, tú lees ese diario de Ana Frank o las meditaciones de Marco Aurelio o otros diarios que se han hecho famosos en la literatura y decís, o sea, esta gente, todo el mundo sabe cómo pensaba, qué creía, qué ideas dejó. Se murió y encontraron su diario. Pero a la vez esa idea te tortura porque decís, ay no, qué vergüenza, si me muero y encuentran mi diario, ya sabes. Eso, más o menos. Qué bonito. Yo había escuchado alguna vez del tema de las morning pages y me mandaron una amiga de un trabajo que tuve que estaba acostumbrada a hacerlo y que me mandó el documento donde Julia Cameron, que es una escritora y periodista que es quien propone este tema de las morning pages, y me hablaba muy bien de ese ejercicio y luego lo he visto un par de veces más en TikTok y todo. Nunca lo he hecho, pero me llama mucho la atención porque parece que es una práctica pues ya bastante extendida por los beneficios, no sé, personales, intelectuales o por lo menos el ejercicio que significa, me llama mucho la atención. Solo una pregunta, perdón. ¿Los morning pages cuál es la finalidad? ¿El hecho es como empezar a escribir o es más catarsis o terapéutico? Ajá, es sin filtro. O sea, la idea es liberar a tu mente de todos esos pensamientos
intrusivos o, digamos, esa nube, niebla mental que tenés a veces en las mañanas y que no te permite seguir. Y también hay como ciertas cosas como identificar tus propios patrones, reflexionar sobre hacia dónde va tu mente normalmente, y el hecho de que tenés algo intangible te permite resolverlo en el mundo tangible en vez de dejarlo en tu mente y tratar de resolverlo en el mundo de las ideas, digamos, que es mucho más difícil. Por ahí va la cosa. Súper. Pero no es, digamos, un cuaderno de escritor. O sea, no es que necesariamente tenga que salir literatura de ahí, por así decirlo. No. No, o a menos que a eso te dediques. Pues quizá ahí como autor o autora, en la noche te quedas pensando, reflexionando sobre ciertas cosas o amaneces con alguna idea y puede ser que ahí salga tu primer borrador, por ejemplo. Algo. Súper. No sé, aquí el tímido José Javier no nos ha contado. ¿Tiene o no tiene amorosos, además? Tengo una historia respecto Diario de más bien, citas. o cómo... Yo, tal vez mi experiencia con los diarios empezó del lado opuesto a donde empezó el de Lucy. Yo tengo 2 hermanas y una de ellas es hermana grande, entonces yo veía que ella tenía pues, su diario. Nunca supe qué escribió ahí porque por supuesto que el diario es como un objeto sagrado, un objeto intocable. Tenía candado. Entonces tenía un candado, recuerdo yo, y yo lo miraba y a veces me daba curiosidad, pero yo sabía que era algo que yo no podía tocar. Y que al mismo tiempo, como era una práctica que estaba asociada a las niñas, uno de niño era algo que no hacía. Entonces Mira, estás no me hubiera como... puesto a pensar eso. Sí, estás como socialmente limitado por la idea de que no es algo para niños. Vos tenés tus carritos, tus juguetes de superhéroes y lo que sea. Entonces el tema de escribir un diario no es para niños. Y eso me da mucha risa porque recientemente, no sé si lo habrán visto, se volvió un trend en TikTok que hay personas que vienen y le toman fotos a sus entradas de diario de cuando eran niñas, sobre todo. No he visto ningún hombre que lo haga, pero la gran mayoría son mujeres. Entonces, cuando eran niñas, las cosas que escribían, es súper, súper gracioso leerlo, pero también te dice, digamos, lo toman como una broma, así como a la madre, necesito ayuda psicológica, miren lo que yo escribía cuando era niña, pero más bien creo yo que es un ejercicio que te permite decir, bueno, ¿cuál ha sido la evolución que he tenido en cualquier aspecto? Pues en el aspecto, porque muchas de esas entradas, por supuesto, no sé qué pensás tú, Lucy, pero muchas de esas entradas están relacionadas con temas familiares, no solo con temas de, ay, me gusta este niño, que también, pero hay temas de, digamos, la relación que llevan con sus papás o con sus mamás, etcétera, y todo esto, pues, hermanos, te permite entender tu propia evolución de algún modo. Entonces, a mí me habría gustado tener un diario cuando era niño, pero la verdad es que no lo tuve. Luego, yo era un poco reacio a escribir cosas todos los días, por lo menos a llevar un seguimiento diario, porque lo relacionaba mucho con la práctica escolar de llevar una agenda, que son, por supuesto que son distintas. En una pones cuál es la tarea que te dejaron de matemáticas y en un diario pones pues, cualquier cosa que te haya pasado en el día, pero yo lo relacionaba mucho, entonces como que era muy, muy reacio a esto. Y luego cuando empecé a tener intentos de escritura, pensaba que para mí era muy difícil digamos, uno de los primeros escritores con los que yo me obsesioné ya en mis últimos años de teenager y los primeros de mi adultez fue Murakami. Y Murakami es una persona que tenía un bar de jazz, lo vendió y se dedicó a 2 cosas, a correr y a escribir. Y entonces tiene un horario que se levanta a las 3 de la mañana, corre no sé cuántos kilómetros y luego se sienta a escribir todo el día con horarios muy estrictos. Y yo decía, eso es lo que yo soy absolutamente incapaz de hacer, porque cuando yo escribo las cosas me salen. Yo siento que yo no escribo lo que quiero, sino lo que puedo. En el sentido de que escribo las cosas que siento cuando las siento, pero hay veces que las cosas que siento pues no quiero plasmarlas o no las siento suficientemente como... con formas para plasmarlas en escritura. Entonces me costaba un poco como tener ese seguimiento diario de poder escribir un diario. Sin embargo, el año pasado un amigo me regaló una agenda y una libreta. Y empecé a usar esa libreta para anotar las cosas que leo, porque empecé a darme cuenta que yo leía tanto y tan obsesivamente que me era difícil recordar todo lo que había leído, y había leído cosas muy buenas. Entonces siempre tenía la costumbre de tomarle fotos o anotar en mi teléfono, en el chat que tengo conmigo mismo, cuáles eran las frases que más me habían gustado de un libro, por ejemplo, pero yo creía que debía haber un lugar donde yo tuviera todo como que más compacto, no sé. Entonces empecé a utilizarlo con fechas para decir, bueno, hoy leí estoy leyendo este libro y esta es la parte que me gustó, y entonces cambiaba de color cuando cambiaba de libro, entonces está como entre azul y negro todo.
y pues hasta el día de hoy lo sigo usando. Y tengo uno más que utilizo para temas, es una libreta especial que uso para las cosas que leo de temas que no son mi zona de confort. Especialmente tenemos un club de lectura con Mateo y otros amigos de ciencia política. Yo no estudié ciencia política, entonces realmente me cuesta mucho esfuerzo estar en la misma página que las demás personas que están... Mateo es una persona que puede leer cualquier cosa y hablar de cualquier cosa, pero a mí me cuesta un poco más. Entonces yo a veces llegaba a los clubes de lectura a escuchar, porque no había tenido como que la misma... capacidad de comprender los conceptos que se estaban discutiendo en libros que son pues de ciencia política como tal. Entonces tengo esos dos, el que uso para cualquier cosa que leo y el que uso para ese club de lectura en específico que es para el club de lectura de ciencia política, y más o menos ese ha sido mi único intento en papel, pero también en 2021 empecé a hacerlo por Instagram. Tengo una segunda cuenta de Instagram donde solo tengo 2 seguidoras que son mis hermanas. Y la alterna. Y en esa cuenta lo que yo hago como una mezcla de las cosas que leo y que me gustan con fotos o con texto con las cosas que veo. Entonces es gracioso porque yo cuando era niño decía que quería hacer 2 cosas, presidente y premio Nobel de literatura. Entonces la biografía de esa cuenta dice: aquí está de dónde vengo y cómo lo hice para cuando gane el premio Nobel de literatura, que es una broma por supuesto, pero lo uso más o menos para eso, como un diario visual de las cosas que leo y de las cosas que veo, que me ayudan y que me inspiran como para escribir sobre todo, pero también para otro montón de cosas, ¿no? ¿Sabes que ese tipo de diarios lo usaba, por ejemplo, Charles Darwin, que le llaman el Commonplace Book, que es como un libro donde tenés todo lo que coleccionás alrededor de una materia en específico? Como no sabes qué vas a hacer con eso, pero te pica como ese tema y querés ir coleccionando, hacer como un collage entre dibujos, recortes, citas, lo que sea de ese tema en específico. Y luego de repente termina de hacer clic todo y ya puedes producir algo. Alguien que usa mucho y aboga por ese tipo de Commonplace Books es Michael Lewis, este autor. Y él cuenta que él tiene un podcast acerca de cómo la figura del árbitro en general y en muchos aspectos, tanto digamos en deportes como en regulaciones, como en la economía, etcétera. Aquí. Así, ya también es que es uno de mis favoritos, pero él cuenta que la idea para ese podcast empezó un día que él fue a un partido de béis de uno de sus hijos y empiezan a gritarle al referí, y entonces él dice: ¿cómo es posible que ahora el referí no pueda ser objetivo? Porque tiene temor de que la gente le grite desde la audiencia, ¿no? Y entonces llega a su casa, escribe algo y lo mete en un folder. Y luego de repente empieza a identificar un montón de literatura, anécdotas y espacios en donde pasa lo mismo. La persona que debería de ser el árbitro de la toma de decisiones recibe cierto tipo de presión de algún lado y eso impide que haya justicia en lo que fuera, no sé, ya sea regulaciones económicas, política, fútbol, lo que sea. Y entonces va llenando ese foldercito hasta que dice: aquí tengo algo, ¿no? Y de ahí nace el podcast. Qué chilero. Ajá. No sabía. Es algo eso. Similar a tu ejercicio. Pues ojalá salga algo. Yo solo tengo que decir que te pega muchísimo Murakami. O sea, las actividades tal cual, la personalidad tal cual, siento yo. Sí. Yo creo que sí estás por ahí. Y me encantaría ver tu cuaderno con frases mamadoras, digamos, ¿verdad? Seguro sí son. Te lo enseño cuando querrás, siempre lo tengo ahí en la mochila con la Kindle y con el libro que estoy leyendo. Que el libro que estoy leyendo ahorita, perdón por el paréntesis, nada que ver, pero me lo dio Mateo. Se llama Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Ese que me lo dio Mateo. Y ese también es de cómo ella documenta su claro, experiencia. Tiene que ver con la documentación. Cada una de esas cajas es un diario. Y además hace referencia en una de las primeras páginas a uno de los libros que ella lleva en sus cajas, en las que lleva sus archivos, a uno de los libros o uno de los diarios del Club de Mateo, que es La conciencia uncida a la carne de Susan Sontag. Todo está relacionado, todo está relacionado. Qué excelente es el libro de Valeria Luiselli. Si no lo han leído, vayan a buscarlo porque es una belleza. A Chemic. Sí, muy bueno. La verdad es que Luiselli a mí también me encantó y hay un trabajo como archivístico ahí, ¿verdad? Y eso es lo importante. Hay una gestión, creo yo, como del conocimiento, digamos, dónde están... O sea, es importante hacer que las fuentes
tanto de inspiración o estas fuentes, digamos, de temáticas, que es un poquito el orden que estás haciendo, ¿verdad? Estén disponibles para cuando nosotros nos pongamos a trabajar. Y también porque esas conexiones las hacemos muchas veces de manera inesperada. Sobre todo, no sé, en muchos filósofos, por ejemplo, caminaban y al momento de caminar se les ocurren las mejores ideas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante llevar este tipo de cuadernos de trabajo, que pueden ser como un tipo de diario, ¿verdad? Pero a mí me parece chilero porque todo lo que se ha dicho hasta ahorita, hay como distintas maneras de entender el diario o como distintas maneras de acercarse al diario y distintas funciones. Y creo yo que todas las podemos seguir llamando diario y lo que habría que preguntarnos es qué las hace ser un diario, ¿verdad? Y antes de que tal vez entremos a identificar tal vez qué es un diario per se, ¿verdad? Porque más allá del diario romántico, que yo también tuve, era un poco más manera de cartas. Mira a mí, ojo que yo no dije que era bueno, no sé, pero yo sí tuve, eso. Era un poco más en cartas, yo no me atrevía a hablarle directamente, entonces pues lo hacía a través de escribías lo que le hubieras dicho si te hubieras atrevido. Totalmente, y siempre cuando te imaginas, ¿no? Eso era... Tus conversaciones en la mente. Yo por eso creo que la literatura son de estos, no voy a decir cobardes, pues, ¿verdad? Pero son como estas rencillas, esta manera de vengarse con la vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que no puedes hacer, o como decía también Vargas Llosa, que tal vez no hay que traerlo a colación, ¿Por qué? pero el acto... es broma. Pero el acto de escritura como un acto de rebelión, ¿verdad? Es decir, no estamos inconformes con la realidad, no nos gusta la realidad, entonces creamos otra, ¿verdad? Y de alguna manera... ocurre esto, yo me acuerdo cuando yo quería hablarle, por ejemplo, no me atrevía o no me salía o lo que sea, pues se lo escribía, ¿verdad? Y ahí tengo todavía todo eso. Pero sí, está el diario más infantil, podría ser el de niños y niñas, ¿sí? También terapéutico, yo creo que eso es como lo más común, creo yo, cuando hablo con gente que estuvo en una sesión con algún psicólogo o algún terapeuta, le dice, bueno, lleva un diario, ¿verdad? Como un reposadero de emociones que sirve para ordenarte también en parte, sirve para entenderte bastante bien, esa es una fuente de autoconocimiento y sirve como autorregulación, ¿verdad? O sea, muchas veces... a mí me llamó mucho la atención lo que tú dijiste también, de que a veces pienso en que quizá alguien va a encontrar este diario, ¿verdad? Y la posibilidad de trascender. Entonces, yo ahí ya empezaría a pensar, ¿escribimos los diarios para nosotros o siempre estamos presentes o conscientes de que este texto que estamos escribiendo puede existir para alguien más? Es decir, ¿hay una otra edad cuando pensamos el diario, sí o no? Ese es un tema chilero, porque luego pensando en los diarios ya en literatura, y vamos a ver por qué podemos decir diarios literarios, está la distinción entre aquellos diarios que fueron escritos pensando en ser publicados o no. Ajá. Hay un trabajo también editorial, no sé, puedo poner el ejemplo de Kafka, ¿eh? Lo publicó Max Brod, ¿verdad? O sea, hay un trabajo en ahí contra que de se su hizo voluntad. en contra de su voluntad, ¿verdad? Hasta pero si no, no sé. tendríamos el proceso tampoco. Y si no, también tampoco tendríamos el... Pero sí hay una distinción, entonces el lector se encuentra con un diario un poco más... Es más complejo a la hora de leerlo, quizá porque no se pensó en una unidad como tal, ¿verdad? Y mientras que el de Pizarnik, que pueden ser 1000 páginas, sí hay una unidad, al menos cronológica. Y interesante porque vos dijiste lo de las fechas. Al menos anotó las fechas y abajo anotó las frases. Entonces, como que una especie de estructura, o la única estructura que puede llevar, no la única, pero la estructura que suele llevar un diario es cronológica, o más bien de calendario. Es decir, el diario es también, como lo dice la palabra, ¿verdad? Es un ejercicio a diario, pues, ¿verdad? De día a día. Entonces, eso sería un poquito, no sé ustedes si cuando escriben piensan en que alguien más lo va a leer, entonces se censuran o no. Ajá. A pesar de que es un diario íntimo, hay censura, hay autocensura o no. Y luego piensan, por ejemplo, José Javier dijo en un momento, o más o menos así le creí entender, de que hay veces que está pensando cosas y quisiera anotarlas, pero no sabe si son suficientemente como literarias, o quizá te estoy poniendo palabras en tu boca, y tal vez no las anotás, digamos, es como que las dejas ahí. No sé ustedes qué piensan respecto a sus diarios. Ajá. Mira, en mi caso sí hay censura, autocensura. Ajá.
Y cuesta reconocerlo porque yo quisiera, o sea, cuando hago mis morning pages o cuando he hecho estos ejercicios donde, bueno, quiero explorar algo que vi, sentí, escuché y, digamos, dar rienda suelta y ver qué sale, sí hay esa censura. Tal vez no tanto porque pienso, tal vez algún día alguien va a encontrar esto y qué vergüenza, o qué sé yo, sino más por varias cosas. Una, porque yo soy una persona muy autocrítica, entonces a veces estoy escribiendo y digo, ay, no, qué cliché, ¿me entendés? o digo así como, no, hombre, qué superficial, o qué sé yo. Ajá. Entonces yo me autocritico mucho. Y la otra es porque yo creo que es inevitable que todos caigamos en algún tipo de autoengaño. O sea, a veces he hecho el ejercicio también de releer algunos de los diarios que he llevado antes. Suponete, el año pasado, cuando cerré uno había empezado en septiembre, eso quiere decir que ahorita ya me toca otra vez, pero había empezado en septiembre y terminé en septiembre y releí lo del año anterior y me di cuenta cómo, a pesar de que yo sé que sabía ciertas cosas, no me atrevía a ponerlas por escrito, digamos, porque es como enfrentarte con una realidad que todavía no estás listo para ver. Y entonces, más allá de que si alguien más iba a verlo o no, o de mi rollo autocrítico, era el temor a si lo escribo lo hago real, aunque yo sé que ya lo estaba pensando, ¿me entendés? Sí. Entonces sí hay un poquito de censura ahí, a pesar de que es como lo más íntimo y nadie es verdaderamente honesto consigo mismo al 100%, digamos, todos nos engañamos un poco. Totalmente. Yo solo quería señalar, antes de que hables vos, el hecho de que, por ejemplo, tú ya tengas ese ejercicio como autocrítico que tú le dijiste, ¿verdad? Ya es que haces una diferencia entre tú como escritor y tú como lector. Entonces ya ahí hay una otra edad. Siempre. Entonces sí es bien interesante en que nosotros estamos escribiendo algo y que la idea de compartirlo con otros o no, ni siquiera se nos ha pasado. Ajá. Ni siquiera se nos ha pasado. Y ya estamos censurándonos. ¿Sí? Sí. Y ya estamos cambiando cosas, ya estamos obliterando, ya estamos haciendo ficción. Puede ser, no lo sé. Y sabes qué me pasa también, que ahorita que dijiste eso, con el Spanglish, suponete. Sí, bueno, porque a mí me pasa un montón que cambio entre uno y otro, y cuando en el diario me sale el Spanglish, es como, no, tengo que poder encontrar la forma de decirlo en español decentemente. sin usar el O sea, que parte del ejercicio, si entiendo bien esto, de las morning pages, es escribir las cosas como van pasando por tu cabeza. O sea, no producirlas nada, solo estoy pensando, lo escribo y así. Ajá, incluso dicen, uno de los consejos que encontré cuando empecé a hacer el ejercicio es que lo escribas como si después fueras a quemar el papel. Ah, wow. Digamos. Hay que quemarlo, ¿eh? No hay que quemarlo, pero te imaginas que lo vas a quemar para poder atreverte a escribir todo, supuestamente. Vamos para la quema del diablo, vamos a Los perder diarios. la luz. Sí. Pues, Perdón. Yo tal vez al contrario que Lucy, es que no sé si es alguna forma de censura o no, pero a mí a veces me gusta un poco forzarme a que hayan cosas en la libreta esta, le voy a llamar diario porque es de lo que estamos hablando, porque a veces me cuesta aceptar que lo que estoy leyendo no es interesante, como que siento que me esfuerzo mucho en leer cosas que sé que me van a gustar, interesantes para mí, por supuesto que eso es súper subjetivo quiero decir. Entonces me esfuerzo un poco a escribirlo. Quizás también influido por otras cosas externas, como por ejemplo la escritura de los diarios de Camus, y lo voy a decir así, perdón, no voy a intentar ni siquiera decirlo bien. Era forzada. Él sabía que gente como Tolstoy, que él de alguna forma admiraba, lo hacía, entonces él se obligaba a hacerlo. Pero sí fue claro después en decir, bueno, si no hay un día en mi diario es porque ese día no existió para mí, no pasó nada interesante. Pero yo, y bueno, y creo que él sí no se censuraba mucho, tenía algunas opiniones pues bastante que luego llegaron a ser controversiales, digamos, su afinidad con el marxismo, por ejemplo. Pero me parece interesante que él, un día antes de morirse, escribió en su diario, morirse en un accidente de auto me parece la forma más estúpida de morirse. Un día después se murió en un accidente de auto. Entonces, no sé, digamos, qué tanto él pensaba que alguien pudiera leer eso, porque si no lo hubiera puesto, o no sé, pero esas intimidades, digamos, de lo que escribo, es así como me está pasando el pensamiento ahorita, como, madre, qué pendejo morirse en un accidente, lo voy a escribir y al día siguiente, pues te toca, ¿va? Pero un poco lo decía porque la forma que yo percibo en la escritura de su diario, que
o sus diarios, que luego fueron recopilados en este gran volumen, que es como de este tamaño. Si nos están escuchando y no viendo, imagínense que estoy separando bastante los dedos. Que se llama Vivir la lucidez, que a mí me gusta muchísimo. Siento que tiene que ver con eso, intentar escribir porque necesito expresar las cosas para creer que está pasando algo. Ajá. Yo en mi caso, y quizá tiene relación con lo que estás diciendo, es que yo casi que solo puedo pensar cuando estoy escribiéndolo, o más bien puedo pensar bien cuando estoy escribiendo, ¿sí? Cuando no lo he escrito, quiere decir que no lo he pensado, y que tengo vagas intuiciones, tengo probablemente mucho enojo, tengo un montón de otras cosas que todavía no son necesariamente palabras ordenadas, porque cuando uno lo escribe, lo que a mí me sucede es que voy uniendo significados y voy viéndolos qué tanto sentido tiene o no. Entonces, no es terapéutico, sino que mi escritura, por lo menos mi escritura diarística, sí intenta ser intelectual, en tanto a que... O sea, estás trabajando un tema. Efectivamente, sí. Incluso explorándolo, porque muchas veces nosotros, y esto quizá no es puramente de los diarios, ver la escritura como exploración lo hago en casi todos los lugares, incluso en columnas. Yo intento, o más bien muchas veces me cuesta en la escritura, yo escribo con la duda, desde la duda, y me quedo con la duda. No es tanto como el cliché de, sí, porque la duda, o me gusta preguntarme cosas o lo que sea, sino que muchas veces es porque estoy explorando. No sé muy bien qué es lo que estoy pensando cuando empiezo, por ejemplo, una columna, pero pueden ser otras cosas, y conforme lo voy escribiendo, lo voy descubriendo, no lo estoy afirmando. Yo muchas veces no escribo columnas como esas columnas que son defensivas de ideas, por ejemplo, políticas, ¿verdad? Es decir, mi hipótesis es A y la voy a defender a lo largo de los siguientes párrafos. Mi opinión es esta. Efectivamente. Ya claramente delimitada. Efectivamente. Entonces, la mía no. Yo tengo ahí una especie tal vez de malestar, una intuición, algo que está hurgando. Y yo digo, tengo que sentarme a escribir. ¿Qué es lo que está pasando? Y no sé qué es lo que va a terminar cuando termino este texto. Pero ese es un tipo de escritura. Y entonces yo creo que en los diarios eso ocurre. Y eso ocurre con más facilidad o con mucho más flexibilidad, porque en un primer momento no lo vas a hacer leerlo a otros. Entonces tal vez no necesitas una postura contundente sobre algo, o poder explorar incluso ideas arriesgadas. Es decir, ponerme yo a pensar ahorita... no sé, algo sobre el nazismo, algo completamente incorrecto, ¿verdad? ¿Qué tanto yo hubiese, por ejemplo, ¿no? Y hacer esa exploración es interesante. Probablemente no sea tan interesante para publicarlo, no lo sé. Ajá. Pero te permite ese ejercicio de exploración que es menos común en otros tipos de escritura, digamos, no en tus columnas, pero sí seguramente menos común en las columnas de la gran mayoría de la gente que escribe una opinión que ya está preconcebida y que ya pretende defender un punto, en lugar de explorarlo como lo estás haciendo vos, digamos. Y hablando de citas falsas, pues hay una cita que no sé si es verdadera o falsa, pero se la atribuyen a Ernest Hemingway, que dice, escribe borracho y edita sobrio. Pero si usted se va a poner a escribir borracho y quiere editar sobrio, tómese primero su Party Smart. Porque si no, no va a poder editar nada por el dolor de cabeza, la resaca, las molestias de la goma. Al final, pues, las píldoras de Party Smart le salen a uno en 10 quetzales cada píldora si compra la cajita. Y además que está protegiendo su hígado y reduce todas las molestias del día siguiente si se va a tomar un su par de copitas para inspirarse y escribir. Así es, así es. Y con lo que decías de qué hace un diario o la periodicidad de un diario y eso, yo te traigo aquí como lo que yo considero uno de mis diarios favoritos, pero quizá no es, o sea, para otras personas quizá no es un diario, que son los relatos autobiográficos de Hermann Hesse. Y quizá no es un diario porque muchas de las cosas las escribe en retrospectiva y no es una cronología del día a día, pero en mi opinión lo que lo hace diario es que recoge y documenta momentos que lo definieron como persona y reflexiona sobre ellos. Entonces, suponete, el primer cuento que él incluye aquí en estos relatos autobiográficos se llama Infancia de Mago,
donde él cuenta cómo su infancia estaba lleno como de esta mística y que incluso él miraba a un hombrecillo que le decía como que hacer travesuras o que como él exploraba el estudio de su padre y él veía estas figuras porque luego por eso va a escribir Siddhartha y Damián y etcétera, porque él tenía esa influencia como de oriental de las exploraciones de su papá y que entonces había un Buda y esto. O él cuenta también, por ejemplo, ese misterio de había un libro donde había ilustraciones hermosas que a veces aparecían y a veces no, y era como un misterio, pero cuando él descubre números y paginación, siempre está la ilustración porque ya saben qué página está, pero antes de saber números solo era como, a veces por suerte aparece la ilustración y a veces no, era como mágico. Y luego tiene cosas así como sobre su proceso, las horas que pasa en el escritorio, influencias que él tuvo, intelectuales, etcétera. Y luego cosas que ya le marcan más, como tiene un cuento a su hermana Adele y a su hermana Marula, cuando mueren, como su forma de hablarles y de despedirse de ellas, y es muy íntimo, y tú sentís que estás leyendo un diario, como esa carta que él no logró escribirle a su hermana y se sienta y le escribe. O también de un momento que le marcó, que es un funeral que él pudo observar, y desde esa perspectiva que observó ese funeral, esa marcha fúnebre, él viene y la escribe, etc. Entonces, quizá no es algo que escribía día a día, o a lo mejor sí tenía una intención de publicarlo, pero el hecho de que reflexione sobre diferentes momentos de su vida que le marcaron como persona, para mí ya es suficiente como para considerarlo un diario y de mis favoritos. Solo tengo una duda. ¿Esos son cuentos? ¿Es una colección de libros de cuentos o...? Ajá, son relatos, le llama él. Relatos autobiográficos. Va. O sea, como que resalto la idea de autobiográfico porque, por ejemplo, digamos, si nos ponemos así... tiquismiquis, que no hay que ponerse así nunca. Pero si nos ponemos tiquismiquis, evidentemente el diario sería como una especie de subgénero dentro de la autobiografía, Ajá. ¿verdad? Sí se distingue obviamente del cuento, digamos, también se distingue obviamente de la novela. Yo diría que incluso los diarios, quizá la novela es como el género más amplio. Yo creo que el diario es todavía mucho más amplio. Evidentemente es un género súper menor. No sé si podemos hablar de géneros menores o no, pues, pero quiero decir, no es como muy... que no esté en boga. O sea, quiero decir, no en boga, sino... No... O sea, hay muchos menos diarios que novelas, pues. Exactamente. O cuentos y demás. Incluso que memorias, tal vez. Va, eso sería muy interesante. ¿Dónde empezamos a distinguir lo que es como... autobiografía, diario, memoria? Yo siento que todo está como muy entremezclado. Y me gustaría además, con esto que estaba contando ahora Lucy, si quieren les voy contando algo del club para como que ir no sé si la palabra sea deconstruir, pero bueno. Como ir desarmando la propia idea del diario. Dale. Porque, por ejemplo, nosotros... También todos tenemos estas aproximaciones como muy contemporáneas de qué es una idea de qué es un diario. Y el primer diario que leímos fue el de Kafka, que como les dije en su momento, es una colección de distintos escritos que Max Brod reunió. Y estás leyendo, no sé, una anotación que no se me olvida, ¿verdad? El día que empezó la Primera Guerra Mundial, y dice Kafka, Alemania invadió ¿A quién invadió? ¿Serbia? No. Ya quedé muy mal aquí en el podcast cultural. Bueno, podcast cultural sin cultura, lo siento. Pero de todas maneras, y dice Kafka después, me fui a nadar, ¿verdad? Es decir, anotaciones así de históricas y a la vez como de triviales. Es una anotación que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Me fui a nadar, empezó la Primera Guerra Mundial. Obviamente él no sabía que estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Como la mayoría de las personas creían que era un conflicto menor, que ni siquiera iba a abarcar 4 años. Es decir, era una cosa como difícil de prever. Pero al mismo tiempo, en el diario de Kafka te vas encontrando con cuentos largos. Que no es que alguien que te diga, bueno, aquí paró mi día a día, aquí pasaron mis lamentaciones sobre lo que sea, y ahora te estoy escribiendo un cuento. O sea, sin transición. Está solo unido. De una vez. Ay, qué bonito. Como lo único que hay, efectivamente, lo único que hay es como un intento por parte de Max Brod de unas fechas. Y yo quisiera incluso todavía llevarlo un peldaño más
en donde... El de Pessoa, ¿no? Con el de Pessoa. O sea, es decir, Octavio Paz, ¿verdad? Escribe un artículo sobre él, que es El desconocido de sí mismo, ¿verdad? Es hermoso este artículo, por si quieren leerlo, es impresionante. Y efectivamente son el libro del desasosiego, si no me equivoco son, no sé si 3, pero son estos heterónimos, que ni siquiera son personajes, es decir, son más que personajes, son autores, podríamos decirlo, de cierta manera. Y que, de alguna manera, Pessoa solo vive para que vivan ellos, casi que. Pessoa no existe. Sus personalidades. Efectivamente. Ajá. Y entonces son ellos los que están escribiendo este libro del desasosiego, que es como un diario, en donde evidentemente lo último que vamos a conocer es algo de Pessoa. Porque los heterónimos, que además que hay muchísimos en toda la obra de Pessoa, son muy distintos entre sí. Incluso, si no me equivoco, hay... creo que una, o bueno, más de una mujer, por ejemplo, entre los heterónimos. Y eso sumado a que editorialmente, incluso vos lees una edición distinta del libro del desasosiego y está ordenada de manera distinta, le faltan partes, le sobran partes y depende mucho del editor de las decisiones que se tomaron de qué se cuenta. Y eso pues no sé, podría parecer al principio como un poco conflictivo decir el editor decide qué se cuenta de la vida del autor, cuando el autor fue el que escribió el diario, pero en el caso específico, por lo menos pensaría yo en el caso específico del libro del desasosiego, esas decisiones editoriales las tienes que tomar, por supuesto, porque estás hablando de las cosas que escribió en un periodo de tiempo Pessoa a través, o más bien los heterónimos de Pessoa a través de los... A través de él, quiero decir. Entonces, es el tema de armar un diario usando como elementos cosas que escribieron en realidad un montón de personas, pues, personas distintas, es complicadísimo, pues. Muy, muy complicado el trabajo editorial. Y lo más bonito es que siempre decimos, ¿verdad? Hay un libro por persona. O sea, es decir, yo leo un libro y tú lees un libro, leemos el mismo libro, pero no, o sea, tenemos una distinta interpretación sobre el libro y lo que sea. Como que el lector es el que termina de escribir. Efectivamente, el libro. siempre hay una parte donde, pues, dependiendo del acondicionamiento, sensibilidad del lector, pues el libro se complementa, ¿verdad? Y existen múltiples interpretaciones, lo que sea. Pensémoslo entonces en un libro que no es un libro, sino muchos libros. Creo yo que la idea que alguna vez tuvo Cortázar, por ejemplo, quizá en este caso se hizo realidad, porque no solo existen distintas ediciones, que son libros completamente distintos del libro del desasosiego, porque unas priorizan ciertos criterios para ordenarlos de una manera u otra, y entonces a mí me parece como alucinante que ¿cuántos libros pueden haber del libro del desasosiego, verdad? Ajá. Qué interesante. Yo quería hablar, antes de que hablaras de un libro tan complicado como el libro del desasosiego, en otro libro que me parece que es una mezcla de varias cosas, no solo de un diario. Es un libro que está basado en el diario, se llama El dolor, de Marguerite Duras. Está escrito, si uno lo lee, empieza, no sé, con un mes, creo que es abril, y te narra las cosas que sucedieron, y es un libro totalmente descarnado, donde ella escribe con total vulnerabilidad sobre lo que siente y pasa en el momento en el que lo escribió, y yo no tengo claro si es una novela o un diario, pero está escrito como diario en meses y está basado en un diario que ella empezó en 1945. Entonces es justamente como una mezcla de las dos cosas. No sé si también se podría decir que como el libro del desasosiego lo lees como más de una cosa. Lo puedes leer como una novela, lo puedes leer como un diario, interpretarlo de forma diferente según esa visión que tengas, ¿verdad? Pues que aparte está también el diario como un recurso narrativo, ¿no? Como... Porque yo creo que más en este caso que tú comentas, lo basó en su diario, pero luego lo utilizó como un recurso narrativo para construir su novela, quizá. Sí, ¿no? claro, seguramente estoy intentando pensar porque seguramente he visto muchas veces... bueno, Los detectives salvajes de Bolaño, que tienen partes que están escritas como si fueran un diario, pero realmente es un personaje ficticio, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que ahí habría que hacer la diferencia. Bueno, lo primero es decir, los diarios literarios en concreto son diarios literarios porque hay una construcción de un personaje, aunque este personaje sea un yo. Como nosotros que hablamos hace muy poquito, dijimos, sí, yo me censuro ciertas cosas y puedo, digamos, usar ciertos recursos retóricos para moldear otras. Entonces, podríamos decir que hay como una ficcionalización en todos los diarios, ¿sí? Entonces, quizás si cumplimos ese requisito, estamos leyendo diarios literarios en los cuales
podemos aceptar que hay un grado de ficción. Quizá no importe tanto, evidentemente, porque no vamos a entrar en la ficción. Lo importante es entender que no es que esté al mismo plano de la mentira y la verdad, o la verdad y la falsedad, sino que es una creación. Exacto. ¿Sí? Te estás dando una licencia creativa o estás usando un lenguaje metafórico o lo que sea, porque a veces esa realidad que tú vivís en tu mente o en tus emociones no se puede trasladar tal cual al papel, así nomás si lo contás textual, digamos, como lo estás viviendo, viendo. Sí, incluso la experiencia más en bruto, podríamos decir, la experiencia más inmediata, ya viene con una interpretación, por supuesto, pero yo me refiero que incluso en la creación del personaje, hablemos por ejemplo de Pizarnik, por ejemplo, y ahorita voy a tocar lo que vos decías, estoy seguro que la Pizarnik, escritora, y la Pizarnik que yo encuentro en sus diarios, no son para nada la misma persona. A pesar de que el diario de Pizarnik sea íntimo, ella no esté intentando hacer un personaje como aposta, ¿verdad? Incluso dice, ¿verdad? Me veo a mí perfectamente, a los demás como figuras borrosas. Creo que es una de las cosas que dice en su diario. Y sin embargo, en esas 1000 páginas hay un montón de hechos que son muy relevantes en la vida de cualquier persona que no están ahí narrados. Hay decisiones que está tomando ella como escritora. A lo que voy es que esos diarios son literarios, pero hay otros como el que estaba mencionando Galvez, que son novelas en modo diario. Ajá. Y que para imitar el modo diario lo que hacen es poner fechas, ¿sí? Podemos pensar en la típica de la náusea, por ejemplo. Yo solo quería hacer la aclaración que pensé que a eso te referías cuando decías el diario como recurso literario. Ajá. ¿Sí? O sea, inventarte un diario que, es completamente distinto al tema de hacer tu propio diario, que es un diario literario porque sos escritor, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Pero sí, es increíble. Digamos, a mí, con lo de Pizarnik, por ejemplo, me sorprende justamente eso que dice Mateo. Ella se percibe como insignificante y lo repite su insignificancia dentro de las páginas del libro. Y luego, uno lo lee hoy, ¿por qué vas a leer el diario de Pizarnik? Porque es una escritora más, de una de las poetas más importantes que ha parido Latinoamérica. No es ni de lejos insignificante, o sea, no. y esa era la percepción que tenía de ella. Entonces está la percepción que tiene ella misma, lo que escribe en su diario y lo que podríamos decir de alguna forma que en realidad es, ¿verdad? Sí, que no pierda, por ejemplo, esta referencialidad con la realidad, podríamos, por usar esa palabra, perdón, hace que sea diario, ¿sí? Pero incluso cuando cualquier artista se propone representar la realidad, la está modificando. Entonces, en ese sentido, el diario de Pizarnik o cualquier otro diario que viene a ser un diario literario está añadiendo mucho más a lo que es Pizarnik. No la está representando como un espejo. Lo que quiero decir es que el diario no es un espejo. El espejo no añade nada más. El espejo solo refleja lo que hay. Punto. El diario de Pizarnik añade muchísimo más. Expande el ser de Pizarnik, si podríamos ponernos así un poco metafísicos, pero la hace ser más, la hace ser en 1000 páginas. Esas 1000 páginas llenas de neurosis, de belleza, de poema, de frustraciones, de tristezas, de miedos, desde los 18 años con la certeza no sé si tanto certeza, ¿verdad? Pero con la inquietud de suicidarse y termina, ¿verdad? 1000 páginas después quitándose la vida. Son 1000 páginas de llevar ese peso del suicidio. O esta pulsión de la muerte, podríamos decirle, ¿verdad? Que todos en parte la tenemos, ¿verdad? Hay algo bien interesante que me recuerda a eso y es el llevar el tiempo casi como un autorretrato. Y en la pintura hay un pintor que se llama On Kawara, es japonés, me parece, que él hizo una serie de pinturas que se llamaban Today. Y lo que hacía era pintar de un color sólido el fondo y luego la fecha en la que lo había pintado. Y toda la colección es pinturas de distintos tamaños, de distintos colores, con una misma tipografía, siempre las letras blancas, la fecha en la que lo había pintado. Y entonces esto tiene, por supuesto, muchas interpretaciones. Mucha gente dice, esto no es arte, es un cuadro con una fecha. Pero en realidad tiene muchas interpretaciones. Primero se le ha
se ha hecho el símil de estas pinturas con las pinturas rupestres que se quedaban en las cavernas, ¿verdad? En la prehistoria. Y dicen, la similitud que tienen unas con otras es que las pinturas de Onkawara lo que representan es un momento en el tiempo, ¿verdad? Y no solo, más allá del tema de la elección del color, del tamaño y de lo que eso significa para el autor, lo que estaba pasando él en ese momento. Pero la otra interpretación que tiene es qué interpretación le da a la persona que lo ve. ¿Qué significa una fecha vista en una pintura para la persona que está viendo el cuadro directamente, ¿verdad? Entonces, no es solo la parte autobiográfica que sigue una consecución en el tiempo, sino también la interpretación que le da a la persona que está del otro lado viéndolo, ¿verdad? Me encanta. Ahí los voy a buscar. Sí, la serie se llama Today de Onkawara. Yo la primera vez que lo vi no sentí muchas cosas, la verdad. Tuve que ir a buscar qué significaba, pero es interesantísimo. Si pueden ir a buscar al respecto, pues lo recomiendo muchísimo. Y esa es otra cosa de los diarios, lo de buscar qué significa. Yo creo que en todos los diarios hay un esfuerzo de buscarle significado a la vida y a lo que nos pasa. Y quizá tal vez también en esto que tú mencionas de Pizarnik, de su propia insignificancia y demás, el explorar cuál es el sentido de mi vida, para qué vine, por qué me pasa lo que me pasa, etcétera, es un tema recurrente en casi todos los diarios que uno lee al final, porque... Y eso es lo que tú decías, que al final se expande, porque digamos, lo que tú ves en el reflejo, como decías, o lo que tú ves en la obra de la persona, lo que la persona plasma al final, ya está libre de esa autoduda o autocuestionamiento donde tú intentas darle un significado o un propósito a tu vida, digamos. Y yo tal vez, perdón, si puedo complementar, es que, por ejemplo, yo esta idea la tomo, bueno, una idea previa que sería, tal vez no hay que darle tanta pesadez a los diarios, ¿verdad? Incluso cuando ellos, ¿a qué me refiero con pesadez? Como esta idea de busquémosle un sentido a las cosas, incluso del autoconocimiento, porque incluso eso puede ser un juego. Ajá. Yo a lo que voy es que estamos hablando de escritores, es decir, de gente que se dedica a crear. Yo diría que unos grandes embusteros, ¿verdad? Es decir, embusteros profesionales. Efectivamente. Entonces, están jugando así como Pessoa jugó con nosotros con los heterónimos, así como, bueno, la idea, luego le cuento la idea del club, ¿verdad? Pero el mal de Montano, él va tomando estas frases de Vila Matas, va tomando estas frases de otros diarios, por ejemplo, y Vila Matas te dice, sí, esto lo escribió Kafka, y vas y, no, Kafka no escribió eso. Va jugando contigo en tu cara, o sea, eso es un poco... Entonces, poco como para aligerar también esto, hay una especie de juego bien interesante, bien chilero, de exploración, por así decirlo también, ¿verdad? Pero por otra parte, yo, o sea, añado también el hecho de que, esto lo decía Sontag, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos, en su ensayo En contra de la interpretación, cuando nosotros nos acercamos a los objetos artísticos, buscándoles un significado, como si reducimos el objeto artístico a un statement. Es decir, como que decimos, esta obra pictórica lo que quiere decir es esto, ¿verdad? Y estamos reduciendo, matando la obra de arte, te diría Sontag. Sontag te diría, nosotros tenemos que experimentar las obras artísticas. Y es como que agarrarlas desde el lado de la vitalidad, quizá. Y cómo es que esta obra de arte, digamos, dialoga contigo. Esto tal vez ya soy yo, no tal vez tanto Pero Sontag. ella lo decía, y esta frase la recuerdo porque la hablaron en el club de lectura tuyo, que ella escribe en ese ensayo, el arte de seducción, no violación, ¿verdad? Efectivamente, no se impone, no impone un significado. Incluso te diría, no estemos buscando solo los significados. Busquemos cómo experimentar. Y el rol del crítico del arte tiene que ser ayudar digamos, a los que están, a los espectadores o lo que sea, los lectores o los que van a ver los cuadros, ayudar a experimentar estas obras de arte, pero verlo desde un punto de vista no tan racional, no reducir a las cosas a lo que quieren decir, al sentido. Eso es como reducirlas, dice Sontag. Entonces, experimentemos también las obras de arte. Y a eso me refiero con que la experiencia, por ejemplo, de leer 1000 páginas de Pizarnik, es muy difícil hacerlo de una manera, digamos, plena,
si estamos buscando la psicologización de Pizarnik. En este momento estaba así, entonces lo que quería decir era realmente esto, y hay un problema ahí con sus mamás y su papá. No, o sea, hay que leer esa obra y sentir esa belleza, y cada frase lo que está, digamos, transmitiendo, y quizá es una manera como más apropiada de acercarse a... Y esa tensión también es parte de esa autocensura que hablábamos al principio. Porque parte de esa autocensura también es como, ¿vale la pena registrar esto o documentar esto o no? ¿Vale la pena escribir banalidades, cosas superficiales? ¿Vale la pena quejarse o me voy a... o estoy sonando demasiado quejumbroso? Y hay este autor, Martin Buber, que habla cabal de esas dos relaciones que tiene el ser humano con el mundo en general, ya sea con las personas o con los objetos que se encuentran, que él dice como, bueno, está esta relación I-Thou, o yo, vos, vosotros, no sé cómo sería thou, pero esta relación I and thou, que es como la que tú acabas de describir, que es como no voy a analizar, sobreanalizar, sino simplemente voy a vivir con la persona, la realidad del objeto y dejarte llevar sin tratar de colocarlo, encasillarlo o intelectualizarlo, digamos. Y luego está esta relación I-It o yo eso, que también es necesaria, pues, o sea, no todo el tiempo vas a poder relacionarte con tu entorno de una forma así tan completa, sino a veces sí te relacionas con tu entorno con el fin de obtener un objetivo, digamos. O sea, si llamas a alguien para pedirle prestado a alguien, algo es una relación yo-eso, digamos. O a veces con algún texto tenés, o con una pieza de arte o lo que sea, una relación yo-eso porque quieres sacar un propósito de esto. Y esa tensión existe. Y la pregunta es, ¿qué tanto te puedes rendir? Porque esta relación I-Thou o yo, vosotros, requiere rendirte a la necesidad de tratar de entender lo que estás viendo o a la persona con la que estás hablando, y tenés que rendirte ante la necesidad de encontrar un significado, sí, ante la necesidad de hacer que encaje con tu visión de la realidad. Sí. Y esa tensión entre lo hago para entenderlo, analizarlo o utilizarlo, o lo hago solo para vivirlo, es algo que puede llevar también a que un autor se autocensure a la hora de escribir un diario, ¿no? Sí, esto también me recuerda un poco, hace poco estuvo acá en el programa Luisa González, ¿verdad? Reiche. Con ella lo he hablado un montón. Ella, digamos, esta manera de acercarse a las cosas, ella tal vez insistiría un poco en que las cosas se acerquen a uno, ¿verdad? Y nosotros como que trabajar en nuestras disposiciones interiores, ¿verdad? Es decir, si estamos acondicionados o no para recibir eso que está afuera. Y eso es la relación que podemos pensar, por ejemplo, en el arte, ¿verdad? Dejar de ver el arte como una relación objeto-sujeto, sino como una relación entre dos realidades que están expresando, porque es lo que están haciendo. Y de hecho, incluso el arte está expresando ante ti, o sea, y entonces, el que está, digamos, de alguna manera viendo, no hablemos de sujeto, el que está percibiendo, el que está viendo, el que está experimentando esta obra artística, tenemos que pensar en las disposiciones que le están permitiendo o no percibir la obra de arte en su plenitud, o tal vez su plenitud, tal vez sería una palabra muy grande. Pero efectivamente, incluso Sontag lo menciona, ahorita, y vamos a hablar ahorita un poco de los diarios de Sontag, pero Sontag lo menciona en por qué hemos rechazado la idea del aburrimiento, por ejemplo, en el arte, ¿verdad? Ella hace una anotación. Y está pensando justamente en las disposiciones interiores, en decir por qué el arte tiene que ser entretenido. Y se está preguntando, ¿y qué es lo que estamos dejando de percibir con este arte al que le hemos llamado, por algunas razones, por nuestras disposiciones, aburrido o que no entretiene? Ella también, es cierto, hizo muchas, por lo menos en cine, bueno, también en novela, hizo muchas novelas y muchas películas que casi nadie entendía, digamos, ¿verdad? Pero sería interesante, y solo para cerrar tal vez con lo de la idea del diario de Sontag, es el más distinto quizá de todos, o el más
cercano a lo que nosotros podríamos pensar como diario, porque sí es un cuaderno de escritor propiamente. Sontag en ella desarrolla sus relaciones con otras personas, hay como una especie de desahogo, analiza un montón a estas otras personas, pero también cuenta de sus viajes que tiene como activista, hace viajes como activista, cuenta de ideas, de películas que quiere hacer, cuenta de todas las películas que está constantemente viendo, cuenta también de las novelas que está leyendo y las ideas que puede sacar ella para otras novelas. Es decir, es bastante amplio, porque ella era una mujer con miras bastante amplias, ¿verdad? Mira, ¿cuál era el diario que dijiste que se inventaba citas de novelas? No es diario, sino que es una novela. Y de ahí nace, es más, el club de lectura se llama El Mal de Montano, ¿verdad? Él hace referencia, evidentemente, al título de Vila Matas, El Mal de Montano, que es premio... ¿es premio Alfaguara? No. Premio... perdón, voy a luego buscar Google. ¿Cuál premio te? Eso y a quién invadió Alemania. Sí, tengo ahí tangente cultural no culto soy. Pero se me olvidó, perdón. Pero digamos, en esa novela se inventa citas de... Sí, o sea, es interesante la novela porque... Y el club se llama así porque es un personaje que está enfermo de literatura. Ajá. Y entonces vive literariamente. Y la única manera en como, digamos, no sé si curarse, ¿verdad? Pero es encarnar la literatura, eso es su propósito. Entonces por eso se llama El Mal de Montano. Iba leyendo un montón de diarios a lo largo de, unos reales, otros no reales, frases que las cambia, es decir, Vila Matas se adueña de las frases, porque con tal que la cambies una palabra, aunque diga, eso te permite hacer la literatura, creo yo, es un juego muy, muy chilero. Y el club se llama, pues, El Mal de Montano, porque somos un grupo de enfermitos literarios. Yo quería hacer un comentario sobre lo que decías de la experiencia y la obra de arte. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Ways of Seeing. Sí, Berger. Sí, de John Berger, se llama Maneras de Ver en español y es una colección de ensayos, algunos de ellos exclusivamente fotos, ni siquiera con ninguna palabra, que lo que intenta es como combatir esta idea de que a todo tenemos que otorgarle un significado. Y entonces lo que te dice incluso en la misma portada es que ver va antes que la palabra, no solo en el sentido de que aprendemos a ver antes de lo que aprendemos a hablar, pero también que es ver lo que establece cuál es nuestro lugar en el mundo y que la relación entre lo que vemos o lo que experimentamos a través de la vista, en el caso de este libro, digamos, y la forma en la que explicamos las cosas o el nombre que le ponemos a las cosas nunca está totalmente establecida. Es un libro muy bueno que luego le hicieron un documental en capítulos en la BBC. Entonces, también muy recomendado y que va también por esa línea, ¿verdad? Mira, y una pregunta aquí. En estos diarios que han leído en el club de lectura, ¿sabes si hubo algún tipo de ejercicio de edición posterior a haber encontrado esos diarios? Porque, digamos, una de esas controversias que hay alrededor de, por ejemplo, el diario de Ana Frank, es que tanta mano metió su papá, por ejemplo. Y también, ¿qué tan positivo o negativo es? ¿Se ve como contaminado si metió mucha mano a algún editor o no? Más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos diarios que han leído? Sí, yo creo que por lo menos en los primeros dos, tanto el de Pessoa como el de Kafka, que hasta donde tengo entendido yo, no fueron diarios, digamos, pensados en ser publicados, sino que hay un trabajo editorial bastante importante ahí y que cambia según las ediciones, ¿verdad? Porque son libros, pueden ser, en el caso sobre todo el de Pessoa, pueden ser libros completamente distintos, aunque tengan el mismo título. Entonces, sí, a mí yo no utilizaría la palabra de corromper o de ensuciar o de modificar, porque al final digamos, yo lo que veo son otras posibilidades de leer el mismo libro, ¿verdad? Y eso a mí, como lector, por lo menos me hace ilusión. En otros casos, yo entiendo que, por lo menos en el de Pizarnik, hay momentos en donde el editor elimina algunas cuestiones porque son sobre personas que todavía estaban vivas. Ya. Al momento de como ser publicado. para proteger. Efectivamente. Entonces sí hay algunas decisiones que se van haciendo. Yo creería que esas. Una cosa que también, bueno, que antes de irme, por ejemplo, ¿verdad? Antes de que cierre esto, quisiera decir es que mi diario favorito todavía, de los que hemos leído, y no lo hemos leído en el club de lectura,
es el de Ramón Ribeiro, ¿verdad? Se llama La tentación del fracaso. Y ahí hay, no sé si me equivoco, 25 años, ¿verdad? Que están él escribiendo. Y sí se nota el hecho de cuando Julio Ramón Ribeiro empieza a pensar ya el diario como una posibilidad de publicación. Entonces es bien bonito ver esta transformación. Sobre todo son 25 años, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía hay un montón de cosas más que queremos decir, muchas cosas más que nos gustaría hablar. El diario de Pavese, por ejemplo, quería hablar del diario de Pavese. Pero se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Así que si tienen ganas de hablar de diarios, pues ya saben, pueden buscar a Mateo en Twitter y preguntarle por su club de lectura. O cuéntenos también en los comentarios cuáles han sido sus diarios favoritos. No sé si quieren recomendar uno. Yo sé que ya recomendaste el de Rivero. Tal vez alguna razón de por qué lo recomendarías. Y Lucy, también si quieres recomendar algún diario. Y yo pues muy rápidamente recomiendo el de Camus. A mí me gusta muchísimo porque él es un escritor que me gusta mucho. Porque compartimos cumpleaños y desde que yo estaba adolescente y vi eso dije, bueno, aquí podría ser alguna conexión especial entre él y yo. Entonces siempre me gustó por esa nimiedad, pero me gusta mucho Camus. Entonces su diario o sus diarios que se llaman Vivir la lucidez, los recomiendo muchísimo. Lucy, si quieres tú. Yo te voy a decir más con qué recomendación me voy. Yo me voy a llevar el de Susan Sontag. Ese voy a buscar. Solo porque me parece una mujer impresionante y desde ya la admiro y desconocía su diario. Así que si me voy a buscar uno va a ser ese. Solo quiero decir algo antes de que hables, Mateo, y es que yo empecé a ir al club de lectura de Mateo cuando hablaron de este libro. Yo tengo una deuda personal con Mateo, bueno, muchas deudas personales. Una de esas era que viniera Tangente, pero otra de esas deudas es que yo siempre leía los libros que él ponía en todos sus clubes de lectura y nunca podía ir, nunca iba a las sesiones a discutirlo. Y la única vez que fui, que fue el mes pasado, no había leído el libro y era el diario de Sontag, pero aprendí tanto esa vez, o sea, realmente yo me fui abrumado de tanta información que estaba lanzando la gente. No conocía a Sontag, no la había leído. Tenía en la lista de las películas que quería ver el documental que habían mandado también de Susan Sontag, entonces me estaba empapando un poco más de ella. Ya terminé de leer el diario después de la sesión, vaya para qué, pero increíble, increíble. Para experimentar, ¿no? Ajá. No, la verdad es que sí tengo la suerte de tener un grupo de lectores en el club. La verdad es que es impresionante. Yo no sé cómo se fueron ahí juntando, pero impresionante. La verdad es que los lectores a mí me encantan. Ahí les voy a mandar un saludo a todos los lectores del club. Pero así, yo recomiendo el de Julio Ramón Ribeiro, se llama La tentación del fracaso. El prólogo lo hace además Vilamatas, creo yo que es tal vez mi escritor favorito vivo, podría ser. ¿Por qué? Porque, como creo yo que lo dice Vilamatas, ¿verdad? Él hace del fracaso una victoria. O sea, es impresionante. Es este escritor que vive con la sensación del fracaso. Él además, si no me equivoco, es como los de la generación del boom, pero nunca perteneció al boom, ¿verdad? Nunca ni se plegó a ellos. Y también el boom es un fenómeno, digamos, de marketing también que lo explica, ¿verdad? Pero Ramón Ribeiro no estuvo entre ellos a pesar de ser un escritor excelente, por lo menos un cuentista como ningún otro. Y entonces en este diario fue pues, posando todas estas tristezas, frustraciones, y lo hizo hermosamente. Entonces yo tengo una relación un poco rara con el fracaso, digamos, con la frustración, o aprender a llevar este fracaso y hacer del fracaso una obra maestra, me parece lo mejor que le puede ocurrir a alguien, ¿verdad? Qué genial. Buenísimo, los buscamos. Y también vamos a pasar a agradecer a nuestro patrocinador Piedrasanta, que septiembre, que es mes de aniversario de Piedrasanta y además es el mes patrio, tienen una oferta en que si uno compra un libro tiene 10% de descuento, 2 libros 20% de descuento, 3 libros 30% de descuento, y pueden encontrarlos a Piedrasanta en sus librerías en zona 1, en la 5ª y en la 11 calle, y en zona 10 en Géminis 10, así que ya saben también si hay alguno de estos libros que quisieran ir a buscar, pues quizá pueden ir a buscarlos a Piedrasanta y aprovechar el descuento. ¿Y puedo hacer una recomendación? Perdón. Por favor. Justo tiene que ver con Piedrasanta. Piedrasanta no me está diciendo nada. No es patrocinado. No es campo pagado. Pero, no es campo pagado. Pero tienen que leer las 12 claves de la guatemalidad. Que si no me equivoco, es de la editorial Piedrasanta. Sí. Son 2 antropólogas, si no estoy equivocado. Creo que yo de la VG.
Ahorita no me acuerdo los nombres, me disculparán, pero es imprescindible que lean este libro y sobre todo en este mes. Sí, sobre todo, yo también lo recomiendo, me pareció excelente y también me uno aquí a José Javier porque yo lo leí gracias a la recomendación de Mateo. Y lo discutimos, lo ese libro lo en Club de estábamos Lectura. los tres ese día, lo discutimos. Así que excelente. No llegamos a ninguna conclusión, digamos, establecida, pero eso no es lo más importante. Pues Siempre ya bueno, vieron, entonces, para aprovechar el lean descuento ese pueden libro. ir a buscar las 12 claves para la guatemalidad. Y bueno, muchas gracias José Javier, Mateo. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sí, gracias por acompañarnos. Ha sido una charla excelente. No sé si puedo spoilear que la otra semana tengo un episodio que llevo mucho tiempo queriendo hacer de cultural. Todavía no, porque no sabemos cuándo se va a publicar. Es que ahora el calendario está muy lleno. Pero Entonces que no vas dije a cultural, grabarlo, pero lo tengo vas a un grabar. episodio que quiero grabar que va a salir muy pronto, que me hace mucha ilusión, que no voy a decir nada más. Pero muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Esto ha sido Tangente Podcast y nos vemos a la próxima. Adiós. Chao, chao, gracias.